Muy bien, bienvenidos. Entramos al primer bonus de la persuasión ética y avanzada. Es muy importante siempre dar un poco más de lo esperado, dar más allá de lo que vienen a buscar. Por eso están estos tres bonus. El bonus de los patrones lingüísticos, que es con el que vamos a comenzar ahora. El bonus de aplicación a ventas y el bonus de la negociación. Comencemos con el de los patrones lingüísticos. A ver, siempre que queremos estudiar algo, siempre que iniciamos un nuevo entrenamiento, un nuevo curso, buscamos una nueva información, una revelación, como puede ser el hecho de la persuasión, buscamos también que nos digan no solamente la teoría, sino también la práctica y sobre todo algo concreto, una fórmula concreta, un 2 más 2 igual a 4, para poder aplicarlo de la mejor manera. Con esto del 2 más 2, 4, la fórmula concreta, venimos a traer a los patrones lingüísticos. Los patrones lingüísticos, sin ir más lejos, son esa fórmula que van a llevar a la persuasión, a darle una pequeña estructura, unos pequeños patrones de lenguaje para que puedas decir y cuándo decirlo en determinados momentos. Los patrones lingüísticos tienen que ver con mucho de lo que ya hemos hablado y es un complemento a las leyes de la persuasión. Por eso vamos a ver diferentes de ellos. Seguramente los he pasado por encima en algún momento, seguro al momento de dar ejemplos específicamente en las leyes de persuasión. Comencemos, sin ir más lejos, con el tono de voz. El tono de voz es fundamental para poder persuadir de una manera adecuada. Nuestra comunicación no solamente se da con palabras, sino que también se da muchísimo con el tono de voz y el lenguaje corporal. El 90% de la comunicación se da por el lenguaje corporal y por el tono de voz. No quiere decir esto que las palabras no sean importantes. No quiere decir que el 10% no tenga sentido en el momento de persuadir. Sin embargo, es muy importante darle una especial atención a cómo decimos las cosas. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. De esa manera va a llegar muchísimo más a la otra persona. Va a llegar el mensaje directo. Recordemos que nuestro cerebro dejó de evolucionar hace 10.000 años atrás y hace 10.000 años atrás no nos manejamos mucho con un lenguaje dialéctico de palabras, sino que nos manejamos más con tonos y expresiones corporales. Probablemente los cavernícolas, o no necesariamente los cavernícolas, sino las civilizaciones más antiguas, al momento de representar peligro, no decían peligro en la palabra en la que puedan utilizar peligro si es que existía esa palabra, sino que empezaban a hacer tonos de voz más apurado, más desesperado, o con movimientos corporales. Ahí viene como el monstruo, el tigre, un tigre o un depredador. Entonces se comunicaban mucho más de esa manera. Entonces, si hacemos un lenguaje corporal agitado más un tono de voz medio desesperado y ansioso, probablemente estemos transmitiendo al otro de que algo no está ocurriendo, y eso era suficiente para que toda la manada, para que toda la tribu se ponga en marcha y comience a huir. De esa manera funciona también para nosotros en la actualidad. Somos los mismos seres, solo que en un mundo diferente, más complejo y más avanzado. El tono de voz y el lenguaje corporal comunicarán muchísimo al momento de transmitir el mensaje y al momento de persuadir. Existen diferentes tonos de voz adecuados para cada momento. Vamos a ver algunas características de cuáles son los tonos de voz adecuados. Al momento de persuadir, nunca hay que dirigirse extremadamente formal, sino que hay que hacerlo como un amigo, pero educadamente. Hay que tener un optimismo y un entusiasmo para generar la conexión. A ver, es lógico, no vamos a empezar a tratar totalmente formal al otro. Hay algunas culturas o algunos países que utilizan más el formalismo. Por ejemplo, en Colombia, nuestros hermanos colombianos utilizan bastante el usted. Se tratan de usted. Acá en Argentina es extremadamente informal, es el otro extremo. Es el vos, el te sentís, el viste, en vez de vio, por ejemplo. Siempre hay que tener en cuenta el momento, el lugar en el que nos encontramos, el ambiente. Recordemos la parte de la ubicación. A la vez hay que tener un optimismo y un entusiasmo. ¿Por qué? Porque de esa manera eso se contagia. Recordemos las neuronas de espejos.
Recordemos que nosotros podemos transmitir estados emocionales mediante nuestro propio tono de voz y mediante nuestro lenguaje corporal. Si yo tengo un entusiasmo, si yo tengo un optimismo, si yo tengo la buena onda, por así decirlo, eso se puede contagiar. Si yo sonrío, probablemente puedo lograr mucho más fácil en el otro una sonrisa. Por eso en el tono de voz es muy importante tener un cierto nivel de amistad, por así decirlo, de tono amistoso, más un optimismo. Lógicamente no hay que irse al otro extremo. Tampoco hay que ser monótono. Hay que acelerar, desacelerar, subir y bajar el tono según el momento. Supongamos que yo empiezo a hablar así durante todo el entrenamiento y no paro de hablar en este tono de voz, probablemente te hubieras dormido en el primer minuto de la introducción. Por otro lado, si yo comienzo a moverme, si yo le pongo un poco de entusiasmo, si acelero las palabras para dar un poquito más de fluidez al momento de hablar y empiezo a hablar un poco más lento para darle aquella importancia fundamental que tiene cada concepto, probablemente puedas entender mucho más, probablemente no te duermas, puedas crear una conexión, sobre todo a lo largo de cada video conmigo, puedas crear una afinidad, y esto se da por el hecho de no ser monótono. En vez de tener un ciclo de lenguaje de la comunicación en línea recta, hay que subir el tono, bajarlo, acelerarlo, bajar la velocidad con la que hablamos, porque de esa manera podemos crear diferentes escenarios. Si le queremos dar probablemente un énfasis a un tono específico, vamos a bajar la velocidad, pero vamos a marcar acentos, vamos a marcar fuerza. Si estamos hablando de algo más común, más claro, como en este caso, vamos a hablar más rápido, más fluido, por ahí un tono más relajado, y de esa manera podemos ir modificando los tonos de voz. Existen 10 tonos primarios. El tono de me interesa, el tono de afirmación con una pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, ¿estás entendiendo todo esto, verdad? Es una pregunta al final que es una afirmación pero establecida en una manera de pregunta, creando una pregunta que es tácita, por así decirlo. ¿Me entendés? Esa es otra. Por ejemplo, este curso es largo, pero tiene muchísimo material muy aplicable, ¿verdad? Esa es una afirmación que se formula en forma de pregunta. Por otro lado, el tono del misterio o la intriga tiene que ver con bajar un poco el tono de voz y la velocidad para empezar a generar un poco de intriga, un poco de atención a lo que le queremos decir. La escasez verbal tiene que ver más que con un tono de voz, sino una escasez de palabras, no de decir todo. Recordemos qué sucedía con la ley de la escasez, qué sucede con nuestras palabras y nuestros conceptos retenidos, la información completa y la incompleta. La incompleta era la que tenemos más a disposición constantemente porque queremos completarla. La escasez sirve siempre y cuando apliquemos la ley de la escasez en los momentos adecuados. Recordemos la oportunidad, el dónde, el con quién, cuándo y cómo. El tono de seguridad absoluta. La seguridad absoluta tiene que ver con una fortaleza, que lógicamente va acompañado de un lenguaje corporal. Pero la seguridad absoluta tiene que ver con un tono de voz preciso, marcando mucho las consonantes. No sé si te has dado cuenta, mucho, preciso, marcando aquellas letras, consonantes, para darle una seguridad a lo que estoy diciendo. Tiene que ver también con hacer pausas, como te estoy mostrando en este momento. Tiene que ver con aumentar el tono de voz e incluso hacerlo un poco más grave. ¿De dónde viene el tono de voz de la seguridad absoluta? Viene como si fuera desde el estómago. Viene desde lo más interno que tenemos, haciendo énfasis en aquellas consonantes para darle más seguridad y más poder. El tono de la completa sinceridad tiene que ver con ser un poquito más vulnerable, bajar un poco, reducir la gravedad, hacer más aguda la voz, que salga más desde la garganta, más desde los pulmones. La sinceridad absoluta tiene que ver con ponerse en el lugar del otro y poder ser más comprensivo. La sinceridad tiene que ver con esto es transparente,
se nota un poco la diferencia entre la seguridad absoluta y la transparencia, la sinceridad. Tiene que ver con un tono mucho más amigable. Creo que se van notando los tonos de voz. Por otro lado tenemos el hombre razonable. El hombre razonable es, bueno, claro está, lo estoy utilizando en este momento. ¿No te das cuenta? El tono del hombre razonable tiene que ver mucho con lo obvio, por ejemplo. Claro, es obvio que ya a esta altura seguramente ya te sentís mucho más preparado a nivel del inconsciente y cuáles son las leyes que hay que aplicar. Eso es claro, eso tiene que ver con el tono del hombre razonable. Por otro lado tenemos el tono hipotético, que el tono hipotético también utiliza bastantes preguntas. Por ejemplo, has llegado a este entrenamiento repasando varias veces, ¿no? Esa palabra, no, al final. Si yo te dijera que quedan muchísimas clases más por delante que son muy poderosas, me creerías, ¿no? Ahí utilicé el sí y el no, pero son síes y noes hipotéticos, también formulados muchas veces en forma de pregunta. El tono de la obviedad tácita. Esto tiene que ver con un patrón del lenguaje de qué decir y cómo decirlo, que tiene que ver con dar por sentado una afirmación y complementarla con otra. Este curso es muy efectivo y te va a cambiar la vida, pero no solo eso, sino que vas a tener muchas herramientas para poder disfrutar y para poder ser mejor persona. Yo ya di por hecho en esta obviedad tácita que este curso te va a cambiar la vida y le agregué algo más. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo mis consultorías de empresa o mis consultorías de negocio, podría decir no solamente que mis consultas te van a hacer escalar tu negocio a gran velocidad, sino que también vamos a poder crear una sociedad mucho más cercana en la que podamos ofrecernos diferentes servicios, diferentes beneficios entre nosotros. Di por sentado que vas a tener éxito, esa es la obviedad tácita, di por sentado que vas a tener éxito en mi consultoría porque te voy a ayudar a escalar muchísimo más a tu negocio, pero también sin embargo agrego una cuestión más que tiene que ver con la sociedad que nos va a interesar muchísimo más. Di por sentado, di una obviedad tácita de que ya vas a tener resultados. Eso se puede utilizar muchísimo y se utiliza muchísimo en el momento de la venta, que vamos a ver en el bonus siguiente. Y por último, el tono de voz de siento tu dolor. Este tono de voz va acompañado también del lenguaje corporal, que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con una empatía, tiene que ver con contraerse a uno mismo y decir, sí, totalmente te entiendo, claramente te estoy escuchando. Eso lo que genera es una empatía con el otro, una conexión y genera lógicamente la ley de la afinidad. Por ende, también logramos la confianza y la seguridad. Los tonos de voz tienen que ver muchísimo en la persuasión. Utilizar cada uno de estos 10 tonos depende siempre del momento. No vamos a utilizar el tono de el misterio y la intriga cuando la otra persona nos está contando uno de sus dolores, sino que vamos a utilizar el tono de siento tu dolor o muy sinceramente. Vamos a querer hacer un vínculo, una afinidad. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo vamos a utilizar el tono hipotético si nos están contando un dolor? Todo esto también viene acompañado, como decíamos, de un lenguaje corporal. El lenguaje corporal básicamente nos indica que sentimientos, emociones y hasta pensamientos se transmiten por medio de este lenguaje corporal, por medio del cuerpo. El otro se encuentra en un constante debate interno acerca de ti, y ese debate comienza con la apariencia. Recordemos la ley de la apariencia. Tenemos 0,24 segundos para causar una buena impresión cuando se trata de un contacto visual. El lenguaje corporal tiene que ir acompañado del tono de voz, porque si estamos hablando de me interesa, probablemente vamos a hacer gestos faciales, hay que provocar esos gestos, hay que ser gesticuloso, hay que producir gestos, hay que ser expresivos con el cuerpo, porque por ejemplo si estamos utilizando el tono de voz me interesa, probablemente empecemos a fruncir el ceño, a cerrar un poquito los ojos, a ponernos la mano como la mano del pensador. Si estamos sintiendo tu dolor, probablemente estemos mucho más predispuestos con el otro, estemos más encorvados, nos inclinemos hacia adelante. Si vamos a establecer seguridad absoluta, vamos a erguir la espalda, vamos a inflar el pecho, vamos a estirar las manos. Tiene que ver mucho el lenguaje corporal acompañado del tono de voz adecuado.
Hay que tener en cuenta la postura, la vestimenta, la higiene, las expresiones faciales y los microgestos, como el fruncir el ceño, el contacto visual, el aroma y los brazos. Algunos tips concretos que te puedo dar es que no estés con los brazos cruzados, porque eso le indica al cerebro del otro que no estás abierto a escuchar y que ya estás con una postura totalmente cerrada, justamente. Te recomiendo abrir los brazos todo el tiempo. Te recomiendo también estar casi siempre, cuando lo requiera la situación, lógicamente en un estado de seguridad. Eso tiene que ver con una fisiología de una espalda erguida, el pecho inflado, los brazos abiertos, la cabeza derecha, mirando desde la altura media hacia arriba. Siempre eso tiene que ver mucho con seguridad. Un tono de voz preciso, marcando las consonantes, firmes, seguros. Eso generalmente transmite mucha confianza en el otro. También tiene que ver mucho el aroma. El aroma no podemos estar oliendo todo el tiempo mal. Hay que bañarse, hay que estar higiénicos. Eso tiene que ver mucho con la apariencia. Te aseguro que si no tenés una buena apariencia, una apariencia por lo menos adecuada para la situación, no podemos ni siquiera abrir la puerta a la persuasión. Y por último, un consejo bien claro y directo que tiene que ver con el espacio en el que nos encontramos con la otra persona. Hay algunas culturas que son muy amistosas, que se pueden acercar muchísimo al otro. Por ejemplo, en Argentina somos muy amigables, nos podemos dar abrazo con un desconocido, etc. Hay otras culturas en las que hay que mantener un espacio. Por ejemplo, si vamos a Japón hacemos eso, nos van a mirar como unos locos totales. Hay que tener en cuenta el lugar en el que nos encontramos y la cultura, las costumbres. Por otro lado, te doy un consejo, que eso es también una cuestión de neurociencias, que es acerca de la postura que es frontal o esquinada. Si nos encontramos dos hombres, lo ideal es que uno se encuentre más esquinado que el otro, no frontal directamente, porque se empieza a generar un enfrentamiento y eso empieza a generar un estado defensivo, porque creemos que esa es la postura generalmente en la que hay más tensión entre hombres. En caso de que haya un hombre con una mujer, si sos hombre y te encontrás con una mujer, procura siempre estar frente a ella con las manos por encima de la cintura, donde se puedan ver siempre. Si sos mujer, por el contrario, te recomiendo que si te encontrás frente a un hombre, te mantengas en una postura frontal, directamente frente a frente. Eso es todo por el lenguaje corporal y el tono de voz. Es importantísimo practicar estos tonos de voz en momentos adecuados. No podemos entrar ahora a detallar la cantidad de millones de ejemplos que puede haber en determinados momentos, cuándo utilizar un determinado tono, cuándo utilizar determinada postura, porque los ejemplos son infinitos. Tiene que ver con el sentido común y con el sentido de la ubicación. No vamos a estar totalmente relajados con un tono de voz de no me importa nada o de misterio frente a una reunión de socios. Lógicamente hay que estar seguros, derechos, adecuado, una vestimenta adecuada, una apariencia adecuada. Recordemos la ley de la apariencia. Eso es todo por esta clase. Vamos a ver ahora más patrones lingüísticos y vamos a ir directamente a las fórmulas. Te mando un gran saludo, mi nombre es Juan Ignacio Bucico y vamos a ver ahora qué nos enseña la siguiente clase.